take a walk down by the sea, picking up colored shells in the sand. Bueno, pues hoy estamos con un autor que es conocido y reconocido. Como demógrafo acaba de sacar el libro que estáis viendo en pantalla, Los últimos españoles, junto con Miguel Platón, un libro escrito a cuatro manos entre un demógrafo totalmente reconocido y un periodista de toda la vida, un periodista de raza, un periodista que lleva muchos años a sus espaldas a la hora de hacer trabajos de investigación periodísticos y demás. El libro que presentamos es Los últimos españoles, que es un libro sobre demografía. Alejandro Macarrón fue en su momento ya muy reconocido por en general el público interesado por dos libros que sacó. El primero de ellos en 2011, El suicidio demográfico de España, y unos 6 años después, Suicidio demográfico de Occidente y Medio Mundo. Bueno, se ve que el suicidio demográfico va escalando. Y en este último libro suyo, de Los últimos españoles, es un libro que también habla de suicidio, pero no ya por no tener hijos, que también, sino porque está provocando un cambio cultural muy importante, y de eso vamos a hablar con Alejandro. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, solo una pequeña precisión. Soy demógrafo, digamos, de facto, porque soy un estudioso de la demografía desde hace ya bastantes años. No soy de titulación sociológica, yo soy ingeniero y me dedico también a consultoría empresarial, pero me metí en este mundo por casualidad, vi lo mal que estaba, empecé a estudiarlo, a picar números, a pensar, a leer, a escuchar, a hablar, a recibir comentarios y efectivamente, pues al final me he convertido en un demógrafo de facto, pero digo, pues ahora como hay tanto currículum falso, sí. Vamos a aclarar las cosas. Hay que aclararlo, sí. ¿No? Me parece bien, sí, porque realmente tu profesión es ingeniería de telecomunicación. Pues soy licenciado en ingeniería de telecomunicación y luego consultoría empresarial, que también tienes que hacer muchos análisis numéricos de riesgos y de oportunidades, y eso es lo que me hizo meterme aquí, es que empecé a ver que había aquí un problema tremendo del que nadie hablaba y con muchas derivadas. Alejandro, en este último libro tuyo parece que es como una especie de libro apocalíptico, ¿no? Nos estamos muriendo ya, ¿no? La verdad es que tus números, las 150 y tantas tablas que van en tu libro de análisis de España, casi no, ciudad por ciudad, comunidad por comunidad, provincia por provincia, quería decir más que ciudad, y demás, y que además se ve perfectamente cómo cada una de estas localizaciones geográficas españolas son muy variadas en función, quizá, y esto es algo especulativo, por las políticas aplicadas en cada uno de estos países, aunque sí existe un fondo de armario que unifica a todos, que es la falta de hijos. ¿Cómo empiezas tú a hacer este análisis? ¿Cómo llegas a estos datos? A ver, hay aquí dos fenómenos superpuestos que tienen bastante que ver, pero son también en parte independientes, que es la baja natalidad con la llegada masiva de inmigración extranjera. Obedecen a dinámicas algo parecidas porque tienen que ver también con un modelo de sociedad, un modelo de valores, un modelo de políticos y de políticas en las cuales se ha desvalorizado el tener niños, la familia. La sociedad efectivamente va caminando en esa onda desde hace décadas, y luego esos mismos políticos y valores parece que da igual que vengan aquí 500 millones de extranjeros que no haya ninguno, que sean todos musulmanes que no, o sea, una serie de cosas, ¿no? Entonces, el resultado es, efectivamente, la situación no es todavía apocalíptica, y de hecho en el libro acaba con un canto de esperanza y con una llamada a la reacción, pero hemos recorrido ya una parte del camino hacia la desaparición del pueblo español y hacia su sustitución por extranjeros. En el libro decimos que en 2044, si siguiesen las cosas como en los últimos 5 años, habría más de la mitad de la población de España sería inmigrante de primera o de segunda generación. La segunda son los hijos de inmigrantes nacidos aquí. Bueno, ya hemos recorrido la mitad de ese camino. O sea, ya la mitad de la población que vive en España no es de origen español. Es decir, que no está mal. Y eso además se ha hecho en solo 30 años prácticamente, porque en España, al ser un país menos rico que el resto de Europa, ha sido durante siglos un país de inmigrantes, primero porque también teníamos nuestra América española, entonces había un flujo para allá, más que no pasaba en otros países, ¿no? En otros países no había ese sitio donde irse. Supongo que en Italia, no sé, también está en el Mediterráneo, habría movimientos, pero lo que nosotros tenemos un flujo hacia América.
Y luego empezamos a tener flujos hacia Europa, una Europa más rica, hacia Francia, Suiza, Alemania. Eso se acaba pues hacia principios de los 80 por ahí. A partir de mediados de los 90 empieza a venir gente y mucha gente y muchísima gente. Y los últimos números son verdaderamente impresionantes, ¿no? Lo que está viniendo. Luego los inmigrantes empiezan a tener hijos aquí, porque parte de esa sustitución, si es que es sustitución, si hubiese una asimilación verdaderamente buena, como por ejemplo hizo Estados Unidos con su mejor inmigración, ¿no? Que hizo ese crisol, pues no va a haber ningún problema. La duda es, primero, cuántos inmigrantes vienen a la vez, que vienen muchos para las infraestructuras que hay, para la vivienda que hay, para los puestos de trabajo que hay, digamos, vacantes. Y luego la otra es, en el mundo moderno, cómo eso se asimila, ¿no? Que no es como antes, ¿no? Antes las sociedades se asimilaban porque no había, primero no te daban ningún subsidio, ¿no? Ahora mismo te dan subsidios que antes no te daban, lo cual atrae mucha más inmigración y retiene mucha más inmigración de la necesaria, y luego hay muchas más políticas que antes de no homogenización, ¿no? El respeto, que está muy bien en parte, está muy bien el respeto a las culturas ajenas, pero llega un punto en que si acaban chocando con la del país, pues no está tan bien, porque creas una sociedad disfuncional, ¿no? Bueno, yo creo que hay como un mantra dentro de la socialdemocracia de Occidente, especialmente de la europea, que es en la que nosotros estamos integrados, ¿no? Y que por lo tanto nos afectan las políticas de Europa y quedan las políticas españolas afectadas por las políticas de Europa. Hay como una especie de mantras que parece que todo esto lo justifica. Primero, pues por ejemplo, que nuestra falta de natalidad la cubre la inmigración. No sé incluso si el exceso de inmigración. Esto es un mantra que se les llena la boca a todos los políticos que lo defienden, y digo políticos de las socialdemócratas. Como diría Hayek, socialdemócratas de todos los partidos. De todos los partidos, a eso me refería. Claro, es que esa es una frase muy graciosa, ¿no? Porque hay partidos socialdemócratas que se autodenominan socialdemócratas y otros que dicen que son de derecha o algo parecido, y en la práctica son muy parecidos. Porque muy parecidos. En España la inmigración, la gente lo tiene que saber, cuando empezó a venir masivamente es con Aznar, con José María Aznar, hasta Felipe González había muy poca, y entonces ahí cambió el modelo efectivamente a puertas abiertas, en un momento de expansión, es verdad, y casi todo el mundo que vino se colocó. Lo que pasa es que la inmigración, si vienes solo con billete de ida y no también de vuelta, es decir, cuando ya no hace falta tanta gente, como pasó después de que quebró que llamamos la burbuja inmobiliaria, o sea, las empresas a veces necesitan mucho personal, entonces contratan personal eventual y luego dejan de necesitar ese personal, y ese personal pues no puede eso ser. Ya es con Zapatero, o sea, es con Zapatero, con la crisis del 2008, exactamente, ¿no? Es con Zapatero, pero lo que digo es que empezaron a venir, o sea, las personas no somos, en un país no es lo mismo que en una empresa, y no es lo mismo que productos, o sea, las personas no somos fichas, y una persona viene a un sitio, viene para quedarse. Entonces, claro, si a ti no te interesa como país que se queden cuando ya estás en crisis, ¿qué es lo que pasó? Estalló la crisis y la salida de inmigración fue pequeñísima. Claro. Y acabamos de empezar a salir un poco de la crisis. Las crisis económicas tienen, pues la economía se contrae, etcétera, la deuda crece y tal. Dice, ¿cuándo acaba la crisis? Por un lado, cuando vuelves a empezar a crecer. Pero si tienes mucho paro, en cierto sentido, la crisis, hasta que no has reabsorbido todo el paro, no ha acabado. De hecho, no hemos reabsorbido todavía, no tenemos el nivel de empleo en España de tasa de paro que teníamos en 2007. En 18 años después, o sea, en cierto modo, todavía no ha acabado la crisis que empezó con eso. Y la deuda pública, que entonces era muchísima menos. O sea, si decimos, ¿la crisis es quedarme como estaba antes? Pues no. No, bueno, de hecho, la deuda pública ha sido aumentada en estos 7 últimos años en 1,5 billón. La deuda pública se disparó porque lo que llamamos la burbuja inmobiliaria, había parte del sistema bancario, que en realidad las cajas de ahorro quebraron, entonces hubo que poner dinero para que no hubiese, digamos, un pánico bancario, y entonces eso al final, entre comillas, se lo tragó el Estado. Por eso la deuda pública creció por eso, pero además creció algo muy relacionado con este libro, porque se hizo un ajuste en una serie de sectores de la economía, pero no las pensiones. Las pensiones en España están infladas respecto a lo que la gente ha pagado. No digo que sean altísimas. Lo que digo es que respecto a lo que la gente ha cotizado, sobre todo algunas, esto es en media, no en todos los casos, pero una gran parte de las pensiones, bueno, pues las pensiones ganaron incluso poder adquisitivo contra deuda pública. Es decir, la crisis tuvimos
hubo que rescatar, como se dice, a los bancos. No por bondad, que insisto, no eran los bancos, eran las cajas de ahorro, no todas, porque algunas no quebraron tampoco. Y luego además eso, y además para compra de votos, o sea, nunca el Estado se ajustó el cinturón más que lo que le han obligado en algún momento los mercados o Bruselas, que ha sido poco, porque el Estado lo tenemos ahora mismo, vamos, con el cinturón, o sea, el Estado es un Estado barrigón, porque es un Estado que se dedica, volvemos a lo de los valores. ¿Qué orienta a los políticos? Lo único que les orienta, por desgracia, casi todos es ganar las elecciones, mantenerse en el poder. ¿Y eso cómo se consigue en parte? Pues comprando votos. Y entonces comprar votos significa deuda, ¿no? Y entonces en una sociedad muy envejecida, con muchos pensionistas, pues eso sale caro. Sale muy caro. Muy caro y muy peligroso, porque las finanzas públicas las tenemos ahora mismo cogidas con alfileres. Si vuelve otra crisis financiera, los tipos de interés otra vez están bajos artificialmente por el Banco Europeo, pero si de repente sube, digamos, un par de puntos los tipos de interés, con todo el torrente de deuda que tenemos un problema importante. Volviendo al libro, el título, Los últimos españoles, pues, bueno, o sea, es como... Provocativo. Es provocativo, pero en el libro yo lo he trabajado como editor tuyo, naturalmente. Ha sido decisivo. Sí, sin este señor, este libro no habría salido. Este señor y Miguel Platón, que no está aquí. Pero el título, cuando lo expresamos de esta manera, estamos haciendo una expresión metafórica o un aviso literal. ¿De qué estamos hablando, no? Sí, de que tal y como vamos, acabaría habiendo algunos que serían los últimos españoles. ¿Por qué? O sea, expliquemos qué son los últimos españoles. A ver, en España cada año mueren más españoles de los que nacen. En España hay como dos comunidades que se mezclan algo a la hora de tener hijos, pero poco, que son los españoles, hijos de españoles y nietos de españoles. España era un país bastante, como habíamos dicho, era un país de inmigrantes, tenía pocos extranjeros, ¿no? Era un pueblo bastante homogéneo, lo que no digo una raza, pero un pueblo de siglos. Bueno, pues esos están menguando, porque cada año, como llevamos décadas con muy pocos nacimientos y cada año con menos, pues llega un momento que la gente va muriendo, nacen menos, entonces estamos perdiendo unos 200.000 españoles al año. Y luego hay otra comunidad que es la comunidad inmigrante, que a su vez es bastante heterogénea. Tampoco la gente piensa, así como los españoles somos bastante homogéneos, los inmigrantes no. Ahí no es lo mismo los inmigrantes hispanoamericanos que los magrebíes, los subsaharianos, los de otros países de Europa, ¿no? Entonces, dentro de los inmigrantes como no vienen viejos, tú no emigras casi nadie emigra viejo, vienen en edad de tener niños. Y dentro de ellos, además, los musulmanes tienen más niños, con lo cual los inmigrantes aportan bastantes niños. Ya pues un 36-37% de los niños que nacieron en España en el año 2023, que es el último del que ahora mismo tenemos datos, 36% tenían al menos un progenitor extranjero de origen, al menos uno, generalmente los dos. O sea, aportan como un tercio de los niños, que es mucho, porque de un país que nacen pocos niños, eso está generando esa mutación. Entonces los españoles estamos disminuyendo en términos absolutos y en términos relativos. Bueno, y incluso en este caso, ni tan siquiera la aportación de niños que están haciendo los inmigrantes da para cubrir. Suplen la base piramidal. Porque ese es otro aspecto muy importante. En demografía hay cantidad de población, pero ¿qué composición tiene por edades? Claro. Entonces, la composición por edades es importantísima, porque siempre pongo el ejemplo de Dinamarca, que es un país estupendo, entre comillas, de los que para mí me parecen mejores de Europa, pues tiene la 10ª parte de población que España, o la 9ª parte. Pero si tienes la economía, lo gestionas bien, tienes bien, la demografía está un poco mejor, no mucho mejor, pero algo mejor que España, supongamos que estuviese bien. Tú puedes tener un país de 5 millones de habitantes perfectamente viable. Tener tamaño te da ciertas ventajas de escala, tiene ventajas, pero es más importante para la calidad de la gente, si no hay amenazas exteriores terribles, para los cuales el tamaño es muy importante, pues el que esté bien organizado, que la gente sea culta, que el mercado funcione bien, que hay instituciones, etcétera. Bien. Entonces, el problema es cuando tienes descompensadas las formas de edades, que antes eran lo que llamamos piramidal, ¿no? Porque había muy pocos viejos, algunos más no tan viejos, algunos más de mediana edad, muchos gente en edad de trabajar, muchos niños y muchos jóvenes y más niños. Eso, la pirámide de población, eso es una pirámide equilibrada, o como mínimo que fuese una especie de rectángulo, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos una cosa invertida. ¿Eso qué significa? ¿Qué implica? Pues que tenemos cada año menos niños y menos jóvenes. Es una sociedad que pierde vitalidad por abajo. Todavía tenemos mucha gente en edad laboral, pero ya está empezando a menguar. En los españoles nos jubilamos más de lo que ingresamos por edad en el mercado laboral, y luego cada vez hay más pensionistas. Cada vez hay más jubilados, más pensionistas. Es que son personas a las que tenemos que mantener los demás, los que estamos en activo,
Y además hay que mantenerles con dinero y también con sanidad, porque las personas, cuanto más mayores son, más consumen recursos sanitarios, ¿no? Claro. Entonces, esos son los españoles. Al lado hay esa alta población inmigrante que tiene una forma un poco más rara por edades, porque vienen sobre todo en edad laboral, y hay algunos que no llamamos inmigrantes, que son jubilados europeos, ¿no? Que esos no son tantos en comparación al resto. Entonces, los inmigrantes, ¿qué características tienen? Bueno, pues son personas que tienen una tasa de paro incluso más alta que los españoles. La inmigración se justifica para cubrir huecos en el mercado laboral, la inmigración económica. Pues en España tenemos tal aberración que sigue viniendo inmigrantes en masa, aunque tengamos unas tasas de paro que no han bajado, como decimos, estamos todavía en paro peor que en 2007. Número 2, si tienes un problema de vivienda como tenemos ahora, que no hay casas, que hay un problema de escasez de vivienda tremendo, pues tampoco te conviene que vengan más inmigrantes. En la sanidad está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la comunidad inmigrante. Tienes una comunidad con menos poder adquisitivo, de nuevo es heterogénea, como decía, tiene más hijos que los españoles, pero solo los musulmanes, que en España son mayoritariamente marroquíes, y hay poca mezcla. Entonces, ¿nos pagan las pensiones los inmigrantes? Que es uno de los mantras. Vamos a ver, primero que es patético decir que ya me declaro impotente para tener hijos, entonces va a venir otros de países más pobres, van a tener los hijos por nosotros y cuando sean mayores nos los van a mandar aquí como inmigrantes, ¿no? Y entonces esos van a trabajar para nosotros, que somos muy solidarios, porque somos muy progres, somos estupendamente progres, muy solidarios, pero otros van a trabajar para mí, para que me paguen mi pensión. Eso es un pensamiento patético. Y ese es el mantra de la inmigración que sostiene la izquierda y los socialistas de todos los partidos, que nos van a pagar las pensiones. Es patético, como decía un diputado del Partido Socialista hace poco. ¿Quién va a limpiar el trasero a los españoles? De nuevo, mayores, ¿no? No podemos ser españoles, ya no nos manchamos limpiando el trasero nosotros a nuestros padres, ¿no? Pero es que en el año 2024 la Seguridad Social tuvo un déficit de cercano a 60.000 millones de euros, que fue, por cierto, lo mismo que todo el déficit del Estado. O sea, sin eso, y teníamos ya más de 9,5 millones de inmigrantes. Es decir, con 9,5 millones de inmigrantes, que además tienen otros 2 millones más de hijos aquí, segunda generación, con casi la cuarta parte de la población inmigrante, tenemos un déficit de la Seguridad Social de 60.000 millones. España está todavía mucho menos envejecida de lo que estará si siguen las cosas así. O sea, el modelo evidentemente no funciona y, sin embargo, ves que siguen diciendo, la IREF, la autoridad independiente, dice, no sé qué independiente, de responsabilidad fiscal, dice lo que quiere oír el gobierno, que es que necesitamos más inmigrantes, que vengan 25 millones. Pero vamos a ver, o sea, yo lo que me quedo pasmado, o sea, tú tienes la cualidad, la capacidad de hacer un análisis pues tremendamente puntilloso de qué son y cómo son las cosas que están pasando, ¿no? Pero para eso estás tú, sacas el libro este de los últimos españoles y los demás nos informamos de forma puntillosa, gracias a ti. Pero muchas gracias. Lejos de esto, la mayoría de todos los españoles, de cualquier condición, nos damos cuenta de que las cosas no van bien, de que todo el mundo tenemos esa sensación, esa losa que se llama pensión, que está como sujeta por hilos finísimos, que de hecho ahora mismo acaban de hacer también un préstamo a la Seguridad Social de 50.000 millones para cubrir las pensiones por las famosas extras, ¿no?, de Navidad, que todo era regalar a los pensionistas para que me voten, ¿no? Eso es. En una situación totalmente irreal de la política. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿por qué, me pregunto yo, y tantos nos preguntamos, por qué es tabú hablar de demografía tanto en la política como en los medios de comunicación? A ver, es incómodo. Claro, pero es incómodo porque el decir que las pensiones están infladas, a los que están cobrando pensión no le va a gustar oírlo, y son el 25-30% del electorado, con lo cual los políticos, en política, salvo que seas un Milei, que trates a perder un segmento de votos porque otro, por ejemplo, en este caso, Milei diría, las pensiones están infladas, entonces a mí, si usted es pensionista, si quiere no me vote, pero me votará quien paga su pensión. Pero casi nadie, yo en España no conozco Mileis, hay políticos más o menos, pero ese nivel de decir, me atrevo a decir, eso por una parte. En el tema de hijos, ¿no? Pues usted, don Humberto, ha tenido 7 hijos. Usted ha tenido, digamos, una contribución social y muy buena, ¿no? Pero es que la mitad de los españoles de ahora, por la razón que sea, no es una crítica, porque además cuando es tanta gente no es un tema de que uno sea malo o bueno, la mitad de los españoles tienen uno o ningún hijo, con lo cual es insuficiente. Es muy fácil, 7 hijos, 7 nietos. Exacto.
7 nietos entre 7 hijos. Claro, que ha pasado la tasa de fecundidad en su familia de 7 hijos por hombre y por mujer a una décima parte. a uno, que es así. Sí, a uno. En todas las familias prácticamente pasa lo mismo. Entonces, al político, hablo de un político que no sea ideológico, que no esté contra la natalidad, que sea, digamos, neutral, que no tenga convicciones, le da miedo hablar de esto porque piensa que la mitad del electorado se va a cargar, se va a enfadar. Porque si estás diciendo faltan niños, a mí me ha pasado, yo he dado muchas conferencias desde hace muchos años y modulo el lenguaje, ¿no? Porque no quiero molestar, porque además no tiene sentido a quien no ha tenido hijos. Pero lo notaba al principio, sobre todo, por eso también modulo el lenguaje, porque si yo digo, hacen falta niños, entonces saltaba una señora que decía, he tenido 5 hijos, yo he cumplido, ¿no? Y estaba al lado un pobre chiquito, ¿verdad? No ha tenido hijos, a lo mejor ya tiene 40 y tantos años y ya no lo va a tener. Y claro, efectivamente hay que explicar que también ese que no ha tenido hijos le interesa que los que puedan tenerlos en el futuro los tengan. También a él o a ella que no ha tenido hijos le interesa que se patrocine la natalidad más allá de que se sienta incómodo a la postre si piensa que ha contribuido. Eso es secundario, porque todos, yo mismo, mire, yo he tenido 3 hijos, pero me casé con 41 años, no soy ningún ejemplo. Mi primera hija la tuve con 43 años, mujer algo más joven que yo, pero quiero decir que sí era más joven, pero tampoco era rabiosamente joven cuando tuvimos el primer hijo, y a mí, si me caso un poco más tarde o no me caso, o sea, soy hijo de mi tiempo, o sea, no presumo, ni presumo ni despresumo de haber tenido hijos, estoy contentísimo de haberlos tenido, pero lo que quiero decir es que deberíamos intentar apartar esa cosa que está frenando de que molestar o no molestar, o sea, hay que entender como adultos la situación. Luego es verdad que hay ideologías antinatalistas hoy día muy fuertes. A ver, tenemos un feminismo radical, completamente desorejado estos tiempos. Yo soy feminista básico. Igualdad, hombre-mujer legal, en dignidad. Derechos a mí una civiles. mujer es tan prójimo como yo. Me puede caer también o mal una mujer o un hombre en función de que me sea simpático, bueno o al revés, y yo al revés. Ahora, lo que el feminismo actual es esencialmente bastante antinatalidad, antihombre y antimatrimonio, que son 3 cosas fundamentales. Y el feminismo claramente tiene muchísimo peso, de nuevo, como diría Hayek, los feministas de todos los partidos, o de casi todos en este caso, ¿no? Luego tenemos ahora mismo por ecologismo, y un ecologismo también fuera de lugar fanático, porque se ve claramente en el tema del cambio climático, o sea, está completamente pasado de vueltas el nivel de lo que se está haciendo, y ya te están diciendo que tener hijos es malo para el planeta. Lo cual yo espero que nadie tenga o no tenga hijos por esa razón, pero al que no tiene le viene estupendamente para decir, encima, yo estoy ayudando a la humanidad. Soy un salvador. Estoy destruyendo no destruyendo yo porque uno no destruye nada, pero si nadie tuviese hijos, la vejez de todos los que quedasen sería espantosa. Sí, claro, porque mientras te pudieses valer, pero a partir de que ahí sería como que se apaga totalmente, ¿no? Y luego tienes ese feminismo, ese ecologismo. Y luego todavía sigue habiendo gente completamente, ignorante, que cree en lo de Malthus de que ahí crece más la población. No cabemos más. ¿no? Cuando el ser humano, gracias a su capacidad, a su inventiva, ha generado mucho más recursos de lo que ha crecido la población. Lo que pasa es que todos estos creyentes malthusianos, ellos son conscientes de que no cabemos más, pero él no es el que sobra. Ah, no, claro. Eso es muy importante, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Sobre todo, sobran los pobres. Y luego, o sea, estaba leyendo a Bill Gates el otro día, estoy escribiendo sobre eso, ¿no? Y dice, ha crecido, la temperatura ha aumentado 1,5 grados desde 1850 y lo normal es que aumente hasta 2,9 grados. Es gravísimo. Vamos a ver, llevamos ya la mitad de ese calentamiento según esa teoría. ¿Qué ha pasado desde entonces? La esperanza de vida ha aumentado de 28 a 30 años, a los países está ya en casi todos en 70, de 70 a 80. Cuando alguien te dice que el cambio climático daña la esperanza de vida, dice, pero ¿usted es imbécil o es imbécil? ¿O me toma por imbécil? El Producto Interior Bruto, la riqueza, el analfabetismo, todo ha mejorado. Oye, por lo menos la primera mitad del calentamiento ha sido estupenda. No sé cómo será la segunda, incluso a lo mejor también lo es, pero quiere decir que con ese argumento te digan que no tengas hijos, es brutal, o sea, lo que está pasando. Pero lo más importante yo creo que eso no tiene tanto efecto como esa pérdida de valores. Por ejemplo, el tema hablamos mucho en el libro, que no habla casi nadie, del tema del matrimonio y del divorcio. A ver, que en una sociedad... Terrible. Sí. El 53% de los niños de mujeres españolas del año 2023, de los bebés, la madre no estaba casada. En el año 1976, justo después de morir Francisco Franco, el 2% solamente no estaba casada.
de los que nacieron. Piénsese que hay algún niño que nace hijos póstumos, hay hijos de prostitutas, es decir, que prácticamente todas las españolas que tienen hijos... Siempre ha habido solteras con hijos, o sea pero que eso... Si el 2%, pero quitamos los hijos póstumos, sí. los hijos de prostitutas, pues a lo mejor te queda un 1, o sea, prácticamente nada. Ahora es el 53%. En Canarias, que es la región de España y Europa con menor número de hijos por mujer, más del 70%. Y luego el divorcio, no es lo mismo que hay algún matrimonio que fracase, dice, oye, pues es la condición humana, pues pueden fracasar un 5 o 10% de matrimonios, por decir algo, que están fracasando el 50%. De los matrimonios, de las parejas de hecho, como la mitad de la gente ya no se casa, ahora mismo antes se casaba, más del 90 y tantos % de la gente se casaba, hasta hace 40 o 50 años, ahora se casa la mitad, un poco menos, de esa mitad se separan la mitad. De los que no se casan, las parejas de hecho se separan todavía con más facilidad. No hay papeles. Nos enfadamos. No hay vínculos de ningún tipo. Legales, con lo cual, así como el divorcio todavía tienes que ir al juzgado y a lo mejor se te pasa el enfado y te lo piensas, pero... Entonces, eso, por ejemplo, que no habla nadie, es importantísimo. En esto que tú estás diciendo, de esta evolución sociológica del aborto, el tema de los matrimonios rotos, el tema de cada vez más mujeres solas con hijos, el tema de cada vez más mujeres sin hijos, todo esto, hombres. Y hombres, claro, pero lo que pasa que al fin y al cabo la mujer es la que tiene la capacidad de procrear, o sea que nosotros de germinar, pero... Sí, pero ese punto es muy importante, porque también hay un mito que dice todo es un tema de responsabilidad de la mujer. La decisión de tener hijos se toma casi siempre de consumo. Esa historia de que la mujer manda esos chascarrillos, es una cosa tan importante, porque también una mujer, oye, tener un hijo es una cosa muy importantísima y no la vas a tener, querrás que tenga padre casi siempre, quitando algunos casos aislados, minoritarios, y en todo caso, si tienes pareja, desde luego, eso de que lo tengo a tradición y tal, bueno, algún caso habrá. Yo conozco matrimonios en el que en el tema de hijos manda el hombre absolutamente. Y si él dice que no quiere tener más hijos, veta absolutamente el tema de hay hijos. más casos, o sea, por eso digo que es un tema de ese tipo de cambio de valores. O sea, que sí, que es verdad que no existe un poder omnímodo porque sí, ¿no? Eso está, al final son negociaciones. Es insultar a las mujeres españolas, como dice alguien, ¿por quién las toma usted? Claro. Por unas esclavas sumisas, tienen los instrumentos legales, afortunadamente, a la mujer para que no pueda sufrir una opresión del hombre, pero es que no solo eso, es que en todas las culturas de siempre, la mujer en la casa, incluso en los regímenes más teóricamente machistas, mujer, o sea, tiene un... que corta el bacalao, vamos. ¿no? Por tanto, eso de que parece que hay hombres opresores que les obligan a tener hijos. Ha habido hace poco una polémica en Twitter que era insultante con las mujeres. ¿Por quién toma la gente? ¿Pero quién cree que son las mujeres? Si son, vamos, la mayoría tienen una personalidad, pues como la de cualquier hombre, para lo esencial para ellas, no les pone la mano encima a nadie. Vamos, el refranero español que siempre desborda sabiduría, de lo de que el hombre reina y la mujer gobierna, por lo menos en el ámbito doméstico, vamos, eso es así, y no se saca un refrán porque rima. O sea, eso lo he oído hasta en Arabia Saudí, de saudíes, que es el país, según nuestros estándares, de los más machistas, les he oído decir que en su casa manda su mujer. O sea, cosa que sí, pero que impresiona, ¿no? Porque nominalmente piensas, son musulmanas, están oprimidas y tal, que posiblemente bajo nuestros estándares nos parece, bueno, pues ahí también la mujer, porque la vida humana es así, o sea, biológica. Otro caso interesantísimo que tiene mucho que ver con este tema de la demografía, que es el caso milagro de Hungría. ¿no? Que mucha gente dice, no, pues fíjate, Hungría, todas las aportaciones que hace. Este tema, que lo hemos hablado tú y yo en bastantes ocasiones, mientras trabajábamos en este libro, y tú mismo me dabas explicaciones que me quitaste la boina, porque yo era de los que pensaba que tal. Explica el milagro de Hungría, ¿en qué consiste? Es un milagro, porque... Hungría tiene un gobierno natalista, un gobierno, digamos, conservador, que con todo muy bien, dice, Hungría tiene desde el año 1980 más muertes que nacimientos. O sea, Hungría tiene una pérdida de población continua, porque además ellos no tenían inmigración. Entonces ahí, cuando la inmigración o todos los problemas que tiene en España es que anestesia, maquilla el problema. Digo, problema entre comillas a efectos de nuestro problema de los españoles autóctonos, ¿no? Pero allí no tenían eso, pero en esos países, con lo cual
se notaba todos los años perdida. Entonces el gobierno húngaro de Orbán, en 2011 llega al poder, pues hace una campaña fuerte a favor de la natalidad, entonces empieza a pensar, siempre lo enfoca casi todo al tema económico, la gente cree que es un tema de que tener hijos no los tenemos por dinero, entonces dan una panoplia tremenda de ayudas, que es, por cierto, eso es otra palabra peligrosa. La palabra ayuda implica que alguien me tiene que ayudar, que si no me ayuda alguien estoy mal, como que todos esos cretinos que dicen que hay riesgo de pobreza, ONGs, hace poco había en Castilla y León había una ONG, tener hijos incrementa el riesgo de pobreza, o sea, ¿usted qué quiere? ¿Que nos extingamos? O sea, y de la pobreza afectiva, porque esa es la pobreza afectiva de no tener hijos, que todo el mundo habla de pobreza material, pero bueno, Hungría hacen ese esfuerzo, pero se nota en casi todos los programas que son sobre todo económicos, aunque también intentan revalorizar el matrimonio, el aborto, bajan algo los abortos, pues tienen como una subida y luego de repente eso se estanca, la subida de nacimientos se estanca y entonces lanzan un segundo paquete, hacen, por ejemplo, me acuerdo que hicieron un esfuerzo y dice, vamos a preguntar a las mujeres, ¿te acuerdas que hablamos de...? ¿Y por qué no a los hombres? O sea, ya suena, lo siento con perdón, vuelve a sonar la demagogia electoral, parece feminismo de derechas, perdone, también sabe que no tenemos pelos en la lengua, ni usted ni yo. Pues es que a mí es lo que me suena. Yo cuando dije, vamos a preguntar a las mujeres y a los hombres, ¿por qué no les preguntan? La última encuesta de fecundidad del INE en España, por ciento, preguntó a los hombres, cosa que no habían hecho antes. Me parece lo correcto. Hay que preguntar a todos los seres humanos que participamos en este proceso, ¿no? Que somos hombres y mujeres. Bueno, pues hacen, por ejemplo, sacan unas medidas que ahora han vuelto a insistir en ellas. Dice, la mujer que tenga 4 hijos no paga IRPF. Y el hombre, ¿por qué no? Entonces, yo creo que las medidas, aunque tenían cierta, y algo han conseguido, han mejorado algo, pero no todo lo que se pensaba y ahora mismo están otra vez en caída fuerte. Y luego tampoco no puedo dar un juicio concluyente sobre Hungría, no es mi país, no conozco bien la política, pero es verdad que si por desgracia parece que Hungría, como todos los países hoy día, está partido en dos políticamente, eso también es malo, porque si el país está partido en dos políticamente y hay una mitad que es antinatalista y la otra mitad una mitad es natalista y la otra mitad es antinatalista, pues no tienes el país en la misma onda. Mi sueño, digamos, era en este tema era que apartar esto de la política partidista. He ido algunas veces a parlamentos y se lo he rogado a los políticos que aparten esto de la política, de la lucha política, dice, porque ustedes dejarán de ser políticos y si España está envejecida y en ruina demográfica lo sufrirán todos por igual. Digo, y además siempre encontrarán ustedes temas por los que pelearse, por los que competir por los votos, con lo cual aparten no me han hecho caso evidentemente, por supuesto que no. Pero entonces yo en Hungría da esa sensación desde fuera de que es un país también muy polarizado entre Orbán y los anti-Orbán y entonces al final no está funcionando. Este asunto, que además a mí me llama mucho la atención cuando oyes a distintas personas de distintas edades, sobre todo gente mayor, ¿no? Que tiene hijos ya en edad de procrear, casados o no casados, pero que ya tienen edad para poder tener hijos, ¿no? Dicen, no, es que claro, están las cosas tan mal que es que no hay quien tenga hijos. Bueno, vamos a ver, o sea, si es que en España se han vivido etapas muchísimo peores desde después de la guerra hasta los años 50 y 60, que es cuando empieza a despuntar España, en circunstancias en las que las familias se nutrían de 5, 6, 8 y más hijos. Y eran familias que salían adelante porque al final lo importante era lo importante, no irme de crucero, no irme tal. Oiga, es que a mí me gusta irme de crucero. Bien, se le pasará el arroz y luego tendrá la vejez. ¿no? Entonces terminará en una residencia, irán ONGs de niños a visitarle y usted se creerán que son sus nietos. Pero está usted solo, ¿no? La guerra civil, en los últimos 200 años de España, el peor momento es la última guerra civil, porque fue muy cruenta, duró mucho, fue una guerra mucho más dura que las guerras carlistas, ¿no? Entonces, el año 1939 hay un mínimo de nacimientos, porque es el año, todos los niños nacidos en el 39 son concebidos en el último año de guerra. La guerra acaba el 1 de abril y, por tanto, quitando los prematuros. Bueno, hay un mínimo, pues nacían muchos más niños entonces que ahora, que tenemos pues casi el doble de población. Eso iba a decir. En un momento que además media España estaba derrotada. Toda España estaba pobre, pero media España derrotada. Y muchos hombres fallecidos en la guerra. Exactamente. O sea, que la escasez de hombres con respecto a mujeres
era evidente. Era evidente, entonces tienes más niños, entonces, por tanto, no es un tema económico en absoluto. En plan provocativo, digo a veces que los musulmanes deben ser, en España, los inmigrantes musulmanes deben ser de una estirpe superior, porque son el colectivo más pobre de España, porque tiene unas tasas de paro muy altas, que esa es otra historia. ¿Qué hacen aquí inmigrantes en paro? O sea, la inmigración se justifica para cubrir huecos en el mercado laboral, por tanto, es un contradios que haya muchos inmigrantes en paro y de larga duración, y lo tenemos, y es por los subsidios. Eso es un desastre de gestión, pero bueno, lo tenemos aquí. Bueno, el grupo humano más pobre de España son inmigrantes musulmanes, que son marroquíes, argelinos, también pakistaníes, senegaleses. Son los únicos que tienen más del doble, entre el doble y el triple de la tasa de fecundidad media nacional. O sea, los más pobres. ¿Por qué? Porque tienen valores, por cierto. Cuando una marroquí tiene un hijo en España, decíamos que el 53% de las españolas no estaban casadas. La marroquí, el 93% sí están casadas, solo el 7% no están casadas. Trabajan mucho menos fuera del hogar. El modelo familiar es un modelo más parecido al tradicional, porque efectivamente el trabajo femenino fuera del hogar es otro tabú, y la maternidad, digamos, tenemos que hacer un esfuerzo para compatibilizarlo, porque tienen sus dificultades. Las sociedades occidentales no hemos sido suficientemente adultas para decir, bueno, en caso de que haya que priorizar por una cosa, sin hijos desaparecemos, por tanto va antes. Y luego después dice, pero como ahora mismo con 2 hijos de media por persona, como no se muere ninguno, sería suficiente. Vamos a ver, 2 hijos es perfectamente compatible. Si estás en edad laboral desde los 20 hasta los, 70 años, que ahora se va a alargar de 50, 45, 50 años, pues si estás unos años sin trabajar, pero hay mecanismos de reciclaje y de readaptación, y se da incentivos a las empresas, desgravaciones fiscales, se puede compatibilizar. No digo, el tener 7 hijos no es tan fácil, pero la mayoría de la gente tener 2 o 3 hijos y que trabaje la mujer es perfectamente compatible, pero no se ha hecho. Entonces los musulmanes tienen el modelo más tradicional y tienen hijos, son viables. Es evidente que la responsabilidad y el tener hijos tampoco es ni tan siquiera un quiero o no quiero, sino que es un aporte cultural interno importante que se expresa también en esto, ¿no? Esto es así, y es cierto que dentro de este aporte cultural, que va a menos, en cuanto a los españoles me refiero, está también la retirada de la creencia en Dios. Absolutamente. Eso, estamos en un país que tendemos al ateísmo, un desprecio, en todo caso, un deísmo, la sociedad flota en un deísmo, pero no hay nada que le vincule, porque han perdido el valor de la trascendencia, y esa trascendencia sobrenatural que te lleva a la religión, al final lo que termina es matando la trascendencia humana en el día a día, en el año a año, es decir, en tu vida aquí. Gente más religiosa tiene más niños. Eso en es España, en Israel, en todos lados. Es así. O sea, la descristianización de España es un pésimo negocio para la supervivencia de España. Totalmente. Ya, como decía Pascal, dice, en realidad no puedo saber si Dios existe. Yo creo que sí. Dice, pero aunque no existiese, es un buen negocio creer en Dios, un buen negocio entre comillas, y es un mal negocio no creer para la sociedad, y en este caso lo es, claramente. Si quiere, vendemos un poquito el libro, por contar un poquito. Vamos al libro. El libro es un libro que no es un ensayo muy largo en palabras, porque lo que hay que contar no hacen falta 500 palabras, y muchos libros de ensayo. Yo soy un gran lector de libros de ensayo, y casi siempre encuentro que me sobran, o sea, de lo fundamental lo coges en 30 o 40 páginas. Y a mostrar un poco cómo es la composición del libro, pues con muchas. Entonces, tiene muchas tablas y gráficos. Y datos. Entonces, en el libro contamos un poco qué está pasando, por qué pasa lo que pasa, qué consecuencias tiene y qué soluciones, ¿no? Eso es importante. Pero luego, además, nos pareció interesante, como comentamos antes, no es homogéneo el cómo está. Dentro de una tónica general de toda España hay bastantes disparidades locales, ¿no? Por ciudades, por provincias, por regiones. Hay sitios donde la natalidad es todavía más baja, o están todavía más envejecidos, o no tanto. La inmigración es lo mismo. Hay sitios donde hay mucha, otra menos. Sitios donde hay mucha inmigración hispana, es la mayoritaria en España en todas partes, pero hay más, incluso más como en Madrid, o menos como en otros sitios. Hay más inmigración musulmana. Entonces hemos ido comunidad autónoma por comunidad autónoma y provincia por provincia, y en muchos casos municipio por municipio, diciendo cómo está ahí la cosa, ¿no? Y entonces así la gente puede ver en su patria chica, donde viva, o sitios donde viva su novia o su novio, donde vivan sus antepasados, qué está pasando en sitios que les tienen más cercanía, ¿no?
y entonces se puede ver sitios que es impresionante cómo están de islamizados, por ejemplo, o sitios como están de envejecidos. Las provincias de Zamora y de Orense, por cada hijo de españoles que nace, mueren más de 4 españoles. Claro, eso ya son proporciones que asustan, ¿no? Claro. A nivel nacional estamos casi en el 2-1, que es una barbaridad, ¿no? Y luego tienes sitios donde tienes una borrada de población, muchísima población de eso, de orígenes diversos. Y teniendo en cuenta que la media de hijo por española es de 1,1, ¿no? 1,09, sí. No, bueno, sí, pero no llega ni al 1, vamos. No llega ni al 1,1, pero bueno, si nos quedamos en un decimal, 1,1, exactamente. Y luego entonces hemos ido también, y nos ha parecido, como decía alguno, esto lo hacemos desde la cabeza, pero no podemos evitar que nos salga el corazón. Era una frase así que decía algún amigo que tenía un programa de radio, ¿no? Bueno, pues hemos ido en las comunidades autónomas, sobre todo nos ha indignado aquellas que están especialmente mal, por ejemplo, si tenían gobernantes nacionalistas, ¿no? Vamos a ver, si usted dice que es súper vasquista, súper catalanista, ¿cómo ha permitido, sin hacer nada? Porque una cosa es, por ejemplo, de Hungría, haya triunfado o no, o haya triunfado menos, oye, hay que adjudicarle el mérito al gobierno húngaro haber luchado por ello, claro. Por lo menos, pero usted no ha hecho nada. O sea, en el País Vasco, el hundimiento demográfico del País Vasco ha sido el mayor de España, ha sido el mayor deterioro, no es lo que está peor, pero sí ha tenido el mayor empeoramiento desde la muerte de Franco. Cataluña, por ejemplo, pues ahora es Cataluñistán. Es decir, la islamización de Cataluña es tremenda, y también la población española tiene mucha merma, tiene muy baja natalidad. Galicia, decimos ahí creo que una frase que a los gobiernos gallegos nacionalistas, aunque sean del PP, han sido como nacionalistas, les ha preocupado más el gallego que siga habiendo gallegos para hablarlo, ¿no? La supervivencia del gallego que la supervivencia de los gallegos. O sea, cuando La Coruña se llama La Coruña y no A Coruña, nacían muchísimos más niños. Orense y Zamora son como la zona cero del invierno demográfico, de la despoblación de España y de Europa y del mundo. Bueno, pues en Orense ves pueblos, muchos municipios han perdido el 50% de la población en menos de 30 años. Eso sí, todos ahora se llaman en gallego. Donde ponía San Juan, ahora es San Xoán. O sea, lo que les ha preocupado es el gallego, no los gallegos. Claro, a mí lo siento, pero me indigna. Yo soy asturiano de nacimiento. Que la gran prioridad política del gobierno asturiano sea resucitar un idioma que no habla ni el 3% de la población, según las encuestas del INE, el 3%, si es que lo conoce, que tampoco lo hablará como lengua habitual, y no que Asturias, ahora porque le ha pasado Canarias, pero Asturias ahora es la región de la Europa continental, no de la Europa política, está Canarias con menor número de hijos por mujer, la primera que se queda sin población. Pero ¿qué rayos me están hablando ustedes invirtiendo recursos en el asturiano en vez de que haya asturianos? O lo de Canarias, ¿no? En Canarias, supongo que no son tan nacionalistas los partidos que hay allí, pero sí son partidos canarios, coalición canaria, que Canarias que se está muriendo literalmente. Bueno, yo entonces... Ahí me sale la vena indignada. Porque, sí. Entonces, eso lo contamos ahí, damos los datos y damos un juicio de valor, porque es que es indignante. Claro, y yo no puedo dejar de concluir que es imposible que se hagan tantas cosas mal tanto tiempo seguido. O sea, es que tiene que haber un interés que quizás desconocemos, no sé si en España, en Europa o en Occidente, para que esto se esté trazando como se está trazando. O sea, la desaparición, la caída absoluta del occidental, del europeo, que no es un problema de racismo ni de nada, sino... No entiendo, ¿por qué dejas morir una civilización? ¿No? Bueno, esto por un lado pasa muy lentamente. O sea, una cosa que favorece que no se note es que pasa muy lentamente. Luego es bastante incómodo, lo que decíamos, si la mitad de la gente no tiene hijos, al político le incomoda mucho decir esto. Luego, esto es el resultado de un cambio de valores. Hemos ido contra la religión cristiana porque es una cosa anticuada y tal. Bueno, pues os habéis cargado también la natalidad. Gracias, guapos. Gracias. Gracias a todos los anticlericales del mundo. Todos los anticlericales del mundo habéis contribuido en los valores que habéis generado. Una cosa es que si hubiese habido ciertos excesos, lo que sea de la gente que está en la jerarquía, perfecto, o sea, todo lo que se salga de madre, hay que criticarlo. No, hay que decir también que no es un problema de anticlerical anticatólico, es cristiano. Exacto. Porque lo mismo sucede con todos los protestantes. Vamos a dar cera también a la propia Iglesia. Usted va hoy día a una boda, el cura, yo estaba, pues todos vamos a bodas de vez en cuando, y entonces típicamente te habla de lo bonito que es el amor y lo difícil que es el amor. Es decir, lo más, pero entonces siempre es un mensaje para que te perdones, todo el rollo. A veces no, ni siquiera una mención a los hijos.
O sea, el fundamento del matrimonio es tener hijos. Si no, no hace falta que nos casemos. Otra cosa es que a veces luego no salen los hijos, se te ha pasado el arroz, hay problemas de esterilidad, te has casado mayor, pero esencialmente el matrimonio existe como una forma de amparar la procreación. No, es uno de los principios del matrimonio, ¿no? La procreación. Sin él de las estirpes. no tiene sentido, no sé, o tiene mucho menos sentido. Es decir, es una unión abierta a tener hijos. Bueno, pues es que vais bodas, eso no ocupa cuota de mercado en el sermón del cura. Yo le digo que está algunas bodas y digo, pero que esto no es una pareja de hecho, no es un tal, que de verdad que pasa, no hace falta el juntarse Está de claro, esa forma. está claro. Y cuando tampoco habla de eso la propia Iglesia, el aborto, ¿no? El aborto es un melón del que no hemos hablado todavía, que es tremendo, ¿no? Porque es una desvalorización de la vida humana, entendida desde su concepción hasta su muerte natural, tremenda, ¿no? Es decir, para eso hay que decir que no es vida humana, hay que negar que sea vida humana, porque todavía seguimos teniendo el tabú de matar seres humanos, ¿no? Bueno, pues la única forma es eso. Pero es que además, cuando no tienes niños, pues que se aborten 100.000 embarazos al año, como está pasando en España. En el año 2024, 106.000. Eso es, 106.000, quitando abortos de no residentes, o sea, de España, versus mujeres residentes. Incluidas el turismo de aborto, son 3.000. Sí, exacto, 104, pero bueno, 100 y pico mil abortos, que es la cuarta parte, o sea, por cada 4 embarazos que hubo en España, uno acabó en aborto provocado. No es que acabe uno de cada 40, uno de cada 400, uno de cada 4.000, los famosos casos extremos. Recordemos que el aborto se legisló en España de forma torticera para casos hiperextremos que a todos nos dan, claro, y el caso de violación, caso de malformaciones, caso de grave peligro para la madre. Bueno, el caso de grave peligro para la madre es la ventana de Overton. Exactamente. Funcionando claro, a todo meter. Y entonces, si hay 100.000 abortos y preocupa a la sociedad, dice, bueno, va a ser como sin prohibir el aborto, o sea, ¿cómo hacemos que haya menos? No, cada año, don Humberto, estamos tocando cada año un máximo de porcentaje de embarazos abortados. O sea, sigue creciendo la tendencia a abortar, lo cual es tremendo, ¿no? Entonces, eso, claro, en un contexto de invierno demográfico, insisto, si esto fuese la Calcuta de hace 50 años, que nos contaban que es desbordada de población pobre, no digo que moralmente sea bueno, pero una política utilitarista de Estado, todavía, pero es que la política utilitarista de Estado tendría que ser supernatalista en España. Claro. Y en lugar de eso, ya vemos lo que está pasando, ¿no? Correcto. Vamos hacia el final, y hacia, bueno, pues luz al final del túnel. O sea, vamos a dar esperanza, porque desde luego hemos dado aquí una tertulia tremendista, ¿no? Eso decía una amiga mía, no, es que Alejandro Macarrón, es que todos los datos que da son pesimistas. Bueno, es que son datos pesimistas, es que da datos reales. Es que ahora mismo, o sea, no puedes decir otra usted cosa. tiene cáncer, si quiere le miento, claro, le digo que tiene catarro, tome paracetamol. Tiene usted ¿no? cáncer. Claro. A ver, también como con el cáncer, que ahora hay mucha más esperanza que antes. ¿Cuáles son los elementos de esperanza? Pues hay varios. Uno, está empezando a haber reacción, como modestamente es este libro, es decir, el primer paso de un problema es que se hable de él, ahora se habla más. Hace años no se hablaba casi nada, se está hablando más. Otro es que la situación, está habiendo un deterioro, eso también está haciendo que se hable más. Y luego, ¿qué hace falta para recuperar natalidad? A ver, realmente con un hijo más por mujer no hace falta 7. Con uno más, que no es una barbaridad, estaríamos bien y las personas mejorarían. Y luego, sobre todo, a ver, yo creo que es perfectamente posible recuperar. La gente no es consciente, los jóvenes, de lo maravilloso que es tener niños, de lo importante que es tener niños. O sea, una vida con hijos es, en general, mucho mejor que sin hijos a la larga. No digo que no te quite algunas tardes de salir y algunos veranos de no irte a donde tú más querrías viajar cuando eres joven, pero la vida hoy día es muy larga, ¿eh? La vida dura 80, 90, 100 años. Y los hijos te tienen, cuando son muy pequeñitos, que es cuando son más exigentes, te tienen pues unos años que haces unos planes con ellos, por otro lado, y luego los niños nos encantan. O sea, los niños es una cosa que te llena la vida. Siempre es un aporte de alegría, siempre. Y luego, eso es una forma de ver por qué hay que tener esperanza. Y la otra es que no nos podemos resignar a no tenerla. No nos podemos resignar a la muerte. O sea, la inmigración no es solución contra la baja natalidad de los españoles, porque no te cubre el desierto afectivo. O sea, yo no puedo, un inmigrante no será mi hijo. Cuando yo sea viejo, si no he tenido hijos, pues no puedo importar o alguien de otro país que, oye, tú,
haz como que si fueses mi hijo, ¿no? Eso no tiene sentido. Te alquilo de hijo. Exacto. O si solo tenía un hijo, hoy día no hay casi adopciones, no le puedo dar hermanos, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, económicamente ya hemos visto los problemas. La inmigración es muy difícil que te venga solamente la que necesitas, que se inserte. La inmigración está dando, tiene muchísimo paro, o sea, es decir, no está solucionando la economía española. Sin duda. Entonces, como la inmigración no es solución, no nos podemos resignar. No nos podemos resignar a recuperar natalidad. Y luego, otro elemento que es una tontería, es una tautología. Hemos sabido siempre cómo tener niños. Parece que hemos desaprendido hace 40 años así a cómo se tenían niños. Pues ¿cómo se tienen niños? Pues se forman familias estables, con vocación de que sea para toda la vida, alguna por desgracia no lo será, y con esa vocación pues la gente se casaba y así salimos adelante. Así eran nuestros padres, o por lo menos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. O sea, siempre los seres humanos sabemos hacer eso. Entonces yo creo que hay que recuperar, precisamente, no hay varitas mágicas. Ahí hay gente que quiere hacer soluciones imaginativas. ¿Y si ponemos unos cursos de no sé qué? ¿Y si regalamos no sé qué? O sea, el Estado tiene que ser austero, esa cosa también es importante, para que dejarles, aunque esto no es un tema de dinero, no está mal si las familias tienen más dinero para criar a sus hijos, porque el Estado ahora mismo, cuando murió Franco, el 18% de lo que se producía lo gastaba el Estado, ahora gasta el 45%. Es una diferencia tremenda, porque a la gente le quitan mucho más dinero en impuestos, eso también es importante, y luego el Estado tiene que volver a ser pro matrimonio, tiene que desincentivar el divorcio dentro de lo que es una sociedad libre. La gente tiene que saber, ser más consciente de que el divorcio es una fuente de empobrecimiento, es una fuente para los niños, cuando los niños son pequeños es una cosa realmente malísima. Y deja lacras de por vida. Deja lacras de por vida, y de eso no se habla. Te meten documentales de que la Tierra se va a derretir dentro de un siglo, cosa que ya veremos si pasa o no, y seguramente no va a pasar. No va a pasar, porque si se previese un calentamiento de 20 grados, pero con 1 grado, cuando ya se ha calentado 1 grado y no ha pasado absolutamente nada, estamos mejor que nunca después del calentamiento que ha habido en el último siglo y pico, que no se sabe si puede que sea por el CO2 humano, estamos mejor que nunca. Por tanto, ¿por qué tendríamos que estar peor que nunca si se calienta 1 grado más? A mí que me lo cuente alguien con evidencia científica, no con intereses espurios políticos o económicos, ¿no? Entonces, decíamos que elementos de esperanza, pues lo maravilloso que es tener niños, una familia. Hay que recuperar eso, hay que volver a contarle a los niños qué es lo bueno de mayores que se casen y tengan hijos. Por supuesto, las leyes de divorcio y de aborto y todo eso hay que revisarlas en un sentido que favorezca la natalidad, favorezca lo contrario. El código fiscal también, la gente que tiene niños, usted sí que no debería haber pagado impuestos a partir de que ha tenido 7 años nunca más, y tenía que tener una pensión tremenda, porque usted ha contribuido lo que se ha gastado usted. Si no, usted podía ser, no digo rico, pero podía vivir como un pachá, sino que ha gastado en los... tener mi casita en la playa también, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas la sociedad tiene que reconocerlo. Entonces, con todos esos mimbres, yo estoy seguro que tenemos que intentarlo. Y creo que lo vamos a conseguir, porque la alternativa... No me resigno, uno cuando está peleando en un partido de fútbol o de baloncesto y va perdiendo, pero quedan muchos minutos, pues sigue jugando porque cree que puede ganar, porque si no, te vas del campo y ya está, en una guerra, ¿no? Antes que no ha habido guerras. El asunto es que la alternativa es lo que tenemos. Exactamente. Y a peor. Un vaciado, claro. Y la inmigración hay que ordenarla. La inmigración hay que ordenarla. Es inadmisible cómo está viniendo el modelo que tenemos, que viene todo el mundo que quiere, y la culpa no es de los inmigrantes. Otro mensaje muy importante del libro, ¿eh? Nosotros no reñimos a los inmigrantes. El inmigrante hace lo que a lo mejor nosotros haríamos, usted y yo, si fuésemos senegaleses. Seguro. El inmigrante no es quien se da la paguita a sí mismo, sino que se la da un político español que también da paguitas a españoles, que entonces tampoco quieren trabajar, y entonces por eso en parte vienen más inmigrantes. Ojo, que no es un problema de los inmigrantes. Y el musulmán no es malo porque sea musulmán. El musulmán nació musulmán y da la mala suerte de que los musulmanes y los no musulmanes no coexistimos bien en muchos países. Hay choques. Es un choque cultural. Es un choque cultural, pero Mohamed, que está aquí, es tan prójimo nuestro como Pepito. Lo que pasa es que si hay muchos Mohameds, pues se está viendo en Francia, se está viendo en Bélgica, se está viendo en 1000 sitios. En Inglaterra. En Inglaterra, entonces eso hay que reordenarlo, porque si no, la alternativa, los españoles deciden, lo decimos ahí también claramente, oye, esto vamos a ser adultos, ¿no? Oye, esto no está determinado en la que sepamos
por nadie, ¿no? Depende de nosotros. Si nos resignamos a esto, pues acabaremos mal. La historia está llena de situaciones de decadencias que se acaban y hay recuperación, decadencias que son irreversibles. Hay todo tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues eso lo sabrán nuestros descendientes o quien viva dentro de X años, ¿no? Pero tenemos que reaccionar y llamamos, por favor, a que se reaccione. Y este libro, pues, desde luego, si se difundiese mucho y la gente supiese lo que cuenta, sería bueno para España. Perdone que lo diga yo siendo autor, pero... No, pero es que yo lo digo como editor también. El asunto está en que este libro, sobre todo, quien los tendría que leer son los sociólogos, son los políticos, son los legisladores. Los jóvenes que pueden tener niños. Sí, pero los jóvenes que pueden tener niños, al fin y al cabo, hacen lo que quieren en función, o lo que pueden en función de lo que la legislación le aporta. Y la legislación no solamente son leyes, son cultura también. Sin duda, ¿sí? Pero cada uno individualmente, el que no tenga niños, tendrá esa soledad. O sea, en el libro decimos, la zanahoria para tener niños, la motivación es que vas a tener una vida afectiva mucho más rica, y el palo es que vas a tener, si no los tienes, una soledad. La soledad se ha disparado. O sea, quiere decir que hay que... Los políticos y las élites tienen que cambiar leyes, cultura, pero las personas individuales, incluso en el peor desierto demográfico, usted tiene 7 hijos y 7 nietos. Y algunos le van a tratar muy bien cuando sea usted viejecito dentro de muchos años. Unos más que otros le cuidarán. Claro que pero el 40% de los españoles de ahora no tiene ni siquiera un hijo. Claro. Y más de la mitad no tendrá ni siquiera un nieto. A mí puede que me pase o no, pero tengo la oportunidad de que me pase. Exacto, de que los que no tienen hijos o no tienen nietos, exactamente, aunque quisieran, no les pasará. Usted tendrá... O les sucederá lo que hace una hermana mía en el colegio, que lleva a sus alumnos de primaria, de sexto y de primaria o algo así, los lleva todos los años a una residencia de ancianos que les esperan todos los años con los brazos abiertos. Y ella prepara un poco, oye, pues hay que ir al colegio a ver qué dibujos les preparáis y si lo arregláis. De un año para otro, los viejecitos tienen los dibujos del año pasado colocados en su habitación y no son sus nietos. O sea, esa soledad que está viviendo esa gente es la soledad que podemos llegar a vivir. En España hemos pasado de menos de 700.000 personas viviendo solas en el año 1970 a 5,5 millones. La población aumentó un 50% y el número de personas que viven solas se ha multiplicado por 7 o por 8. O sea, ojo. Ojo. Bueno, ahí lo tienen. Los últimos españoles, un libro que plantea con una realidad brutal la situación en la que estamos, hacia la que vamos, pero a la que podemos también mejorar si nos empeñamos entre todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Humberto, y de verdad por haberte empeñado en sacar este libro, que tú lo sabes, yo había publicado muchas cosas, me daba pereza. Alejandro, tienes que sacar un libro, pues ahí estamos, y gracias a Miguel Platón, no presente aquí, pero lo mismo, por su contribución, el título se le ocurrió a él, por cierto, o sea que cada uno, lo que es de cada uno, ¿no? Y está muy bien puesto. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Seagull, I want your wings. Silver circus in a cloudy land.